Hola, buenas noches. Estamos en un especial de Confirma la Moncloa. Saben que los sábados en principio no hay programa. Yo hoy tocaba conversaciones con el equipo Zulu, pero debido a las circunstancias que han pasado durante el día de hoy, hemos modificado un poco la programación. Hemos pasado conversaciones con el equipo Zulu a mañana domingo. Pueden seguir haciendo preguntas hasta mañana, más o menos al mediodía, confirmado lamoncloa@gmail.com. Y hoy hacemos un especial sobre estos cambios grandes, vamos a decirlo así, en el gobierno que han sucedido hoy. Unos cambios que muchos prevían para septiembre y unos cambios que se han producido antes de lo que podríamos denominar verano. Un poco casi sin que nadie lo supiera, vamos a decirlo así, claro. Y sobre todo con dos temas fundamentales. Queremos, por un lado, la salida de Iván Redondo, junto a la salida de Ábalos y la salida de Calvo, y por otro lado, que la podemos obviamente analizar desde el punto de vista de PSOE, de partido, y por otro, la inmunidad total al equipo de Podemos. Es decir, ni ha sido tocado, ni ha sido movido. En resumen, vamos a hacer primero una rápida valoración de los cambios y luego vamos a hacer el análisis. Los cambios fundamentales. Primero, Nadia Calviño asciende a la vicepresidencia primera, poniéndose por delante, como ya estaba, de Yolanda Díaz, que asciende a la vicepresidencia segunda, manteniendo en este caso trabajo y economía social. Antes eran tercera y segunda, respectivamente, y han pasado ahora a primera y segunda. Desaparece la vicepresidencia cuarta, que pasa a ser tercero. En el fondo, todo esto de las vicepresidencias no acaba de ser más que la salida de Carmen Calvo, que además su Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica pasa a la figura de Félix Bolaño, del que hemos hablado en algunas ocasiones. La pareja de Iván Redondo ya tiene ministerio. Luego tenemos más cambios. Tenemos Isabel Rodríguez, que entra como portavoz sustituyendo a nuestra amiga Chiqui, y además en política territorial sustituyendo a Miguel Iceta. María Jesús Montero, que se queda en Hacienda y Función Pública, desaparece como portavoz. Pilar Job, que entra en Justicia por Juan Carlos Campo. Diana Morán, que entra en Ciencia e Innovación por Pedro Duque, el astronauta. Pilar Alegría, que entra en Educación y Formación Profesional sustituyendo a Isabel Cela. Raquel Sánchez, que sustituye, sorpresivamente para muchos, a José Luis Ábalos. Recordemos que había medios que hablaban de que Ábalos se estaba postulando para defensa, y nosotros ya comentamos en su momento que era una decisión que no se veía. Era una decisión que no solo desagradaba en defensa, sino que desagradaba a muchos altos mandos que no veían a Ábalos en ese ministerio. También sorprende, y hay que decirlo así, claro, a nosotros también la salida de Ábalos del ministerio. Porque aparte, recuerden que los que no son ministros y no son diputados pierden automáticamente cualquier tipo de inmunidad. Es decir, que ahora ya son como ustedes y nosotros. Es decir, personas a las cuales un juzgado, por ejemplo, si está investigando algún tema, que algunos de estos sabemos que se están investigando, ya pierden toda facultad de protección y pueden enfrentarse hasta un juzgado de instrucción. Seguimos. Más cambios. José Manuel Álvarez, ¿recuerdan aquella foto en el avión donde estaba Sánchez con gafas de sol, con una persona al lado, en un viaje, uno de los primeros fracasos de comunicación del presidente Sánchez? Pues ese, que era embajador en París, se convierte en el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Sustituye a Laya. ¿Qué vamos a decir de Laya? Nos quedamos así. Y finalmente, Iceta, que se va a Cultura y Deportes sustituyendo a José Manuel Rodríguez Uribes. Es sorprendente que al Ministerio de Cultura vaya una persona que no tiene más que el bachillerato. En fin, cada uno es libre de elegir los ministros que sea. Mantienen sus funciones Margarita Robles, Fernando Grande Marlasca, Reyes Maroto, Luis Planas, Carolina Darias y todo el equipo de Podemos. Belarra, Montero, Garzón, Castells y también, obviamente, en Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ese, digamos, es el resultado primero. Luego vamos a hablar 4 líneas de los nuevos ministros, pero vamos a intentar explicar por encima, porque tendremos muchos días para hablar de estos cambios que ha habido. Lo más sorprendente seguramente de todo, la salida de Iván Redondo. Recordemos, Iván Redondo, que decía que él se tiraba por un barranco por el presidente Sánchez, y al final,
parece que ha sido Sánchez quien lo ha tirado por un barranco. Aquí tenemos dos líneas argumentales. La primera, la propia de Iván Redondo, que incluso nosotros comentamos de que había solicitado, según él mismo, su salida antes de la pandemia y que había vuelto a solicitar hace un mes su salida del gobierno. Confrontamos esta información, salida del propio Iván Redondo, donde incluso ha hecho una nota con una firma entre nosotros, casi ridícula, infantil, con otras informaciones que dicen que su salida ha sido forzada, incluso por miembros de su propio, digamos, círculo más cercano, como Félix Bolaño, en un reto de Partido Socialista. Recordemos que Bolaño, que estaba con él en el gabinete de presidencia, ha forzado desde el Partido Socialista este cambio para intentar dotar al Partido Socialista más, digamos, íntegro, con la figura incluso de Óscar López como nuevo jefe de gabinete, de más fuerza dentro del gobierno. A esa línea de informaciones parece que Iván Redondo no satisfacía los resultados. Incluso recuerdan que en las elecciones catalanas se puso él como referente de los, en principio, grandes resultados de Salvador Illa, que luego, como saben, le llevó a ningún lado. Y la realidad, que parece cada vez más clara, es que ese conflicto de intereses pues ha significado la salida del propio Iván Redondo. Iván Redondo, que algunos creemos que no va a tener problema en encontrar seguramente trabajo, pero Iván Redondo que va a quedar tocado por esta salida, porque al final se produce una cosa curiosa, es decir, los dos grandes muñidores, vamos a decirlo así, los dos grandes protectores, los dos grandes muros de contención, como siempre hemos dicho, de Sánchez durante este periodo, primero Pablo Iglesias y luego Iván Redondo, desaparecen. Insistimos, lo que hemos dicho muchas veces, Sánchez se encontraba sin Pablo Iglesias como un hombre desnudo, y ahora sin Iván Redondo parece que se multiplica esa acción. Está claro que la figura de Óscar López, que vamos a ver cómo resulta, recordemos que era director de Paradores, y fue 3 con Rubalcaba, veremos a ver cómo interactúa dentro del gobierno. En todo caso, es una decisión cuanto menos extraña, porque la vinculación de Iván Redondo a las decisiones del gobierno durante este periodo ha sido amplia y notoria. Y uno puede pensar que la salida, por ejemplo, de Carmen Calvo era una decisión que ya estaba meditada. Uno puede sorprenderse incluso con la salida del ministro Ábalos, que, seamos sinceros, no contaba en ninguna encuesta para ser expulsado del gobierno. Y uno acaba viendo de que la realidad es que Pedro Sánchez se rodea de aquellos, no ya tan fieles, porque más fieles que Calvo y Ábalos parece que no hay nadie, sino de una nueva generación de conseguidores que ya veremos si tienen la suficiente fuerza, el suficiente carisma para aguantar el reto. Algunos creemos que con los problemas que tenían internos Iván Redondo, el propio Ábalos o la propia vicepresidenta Calvo, tenían ese, no llamemos la palabra coraje, esa fuerza interna incluso dentro del partido para aguantar cualquier situación. Y no acabamos de ver estos nuevos elegidos si tienen la suficiente fuerza y sobre todo la suficiente capacidad de aguantar en una situación como la actual el ministerio. Recordemos que han sido cesados, por ejemplo, porque la palabra es cesados, nadie lo olvide, Cela con la reforma de la educación que tantos problemas ha traído, el ministro Campó, el ministro de Justicia, pareja, por cierto, de la presidenta del Congreso, que ha hecho los indultos, Ábalos con el tema de Delci, Calvo con todas las problemáticas que ha traído, y realmente es cuanto menos complicado intentar entender qué fuerza van a tener estos nuevos ministros, que algunos vemos, por ejemplo, que casos como el de González Laya, que ha demostrado una manifiesta incapacidad para gestionar nada, parece que tienen un aire de, no sabemos si la palabra elegida sería de rejuvenecer los ministerios, de incluso feminizar los ministerios. Recordemos que entran 1, 2, 3, 4, 5 nuevas ministras que son mujeres, pero no sabemos hasta qué punto
estos ministros imberbes, algunos que hemos leído, tendremos tiempo, como decimos, de comentar sus currículums, algunos que hemos leído sus currículums, está cada vez más claro que tienen experiencia nula en la vida profesional. Son todos miembros del aparato del partido en diversos cargos, más locales, menos locales, pero con cero experiencia en la vida. Hombre, tampoco es que tuvieran mucho los otros, pero la sensación que hay es un poco de ese cambio necesario que se pedía y de ese cambio que es una apuesta directa de Pedro Sánchez por intentar salir de la situación conflictiva que estamos. Algunos partidos ya están pidiendo elecciones tras estos cambios. Recordemos que la única persona que puede pedir elecciones es el propio Sánchez. Y la realidad es que vamos a ver, creemos alguno, una situación cada vez más compleja, con un gobierno, creemos, cada vez más débil. La postura importante que, como hemos dicho, no solo es la salida de esos dos muñidores, digamos, de la política de Sánchez durante estos años, Iglesias y Redondo, los parapetos que ha tenido Sánchez durante todo este periodo de crisis, sino también que Podemos no ha sido tocado. Y es una de las cosas más extrañas que uno puede ver, porque si se fijan uno, en el Partido Socialista prácticamente los cambios han sido prácticamente de todos los miembros, incluso se han quedado ministros que no tienen cargo ni son del partido, pero curiosamente en el resto ha habido cambios internos para reforzar un poco la sensación de unidad que, recordemos, hemos explicado en muchas ocasiones que había esa separación cada vez más amplia entre el gobierno y el partido, de la mano, decíamos, esa guerra entre el propio Redondo y la propia vicepresidenta Calvo, que al final se ha solucionado de una forma, usando las palabras del propio Sánchez, magnánima. Es decir, se ha cargado a los dos. Pero fíjense el detalle, los dos han perdido, los dos han sido expulsados del gobierno, pero el partido ha salido reforzado, no solo con el ascenso de Félix Bolaño, que se convierte en el paradigma, digamos, del partido dentro del gobierno, sino con el ascenso de personas ligadas totalmente al partido. No se han buscado profesionales, no se han buscado gente de fuera, como en los primeros gobiernos, aunque a alguno le cuesta entenderlo, hasta el propio Pedro Duque, que parecía que no era una persona afín al partido, entre comillas, vamos a decirlo así, no era un miembro del partido, pero fíjense que todo ese espectro de gente independiente, entre comillas, obviamente, ha desaparecido totalmente y se ha centrado los cambios, en reforzar la política del PSOE dentro del gobierno y hacer un gobierno más PSOE, un gobierno más Podemos, un gobierno totalmente político, un gobierno alejado de políticas malabares. Vamos a ver esta gente cómo desarrolla su actividad y vamos a comentar por encima algunos de los nuevos ministros, que ya tendremos tiempo, como hemos dicho, de hablar de todos. Tenemos por un lado, por ejemplo, la nueva ministra de Justicia, Pilar Job, es una magistrada especializada en violencia de género, juez desde el 99, que estaba destinada en el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid, fue diputada, es decir, perfil totalmente político, en la Asamblea de Madrid. Tenemos luego a Raquel Sánchez, la nueva ministra que sustituye a Ábalos de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de Gavà, al lado de Barcelona, quien conozca la zona, al lado de Castelldefels, alcaldesa de Gavà, abogada de formación, que no parece formar parte del núcleo duro del Partido Socialista catalán, y con una experiencia fuera de la política local escasa. También una persona de un perfil como la anterior 47, fíjense los perfiles de menos de 50 años, 45 en este caso, de un perfil cercano incluso al propio Pedro Sánchez. Tenemos a Félix Bolaño, que es el nuevo ministro de Presidencia, ese hombre oscuro que muchas veces no se hablaba de él cuando era junto a Redondo, eran los dos personajes que estaban detrás de la mayoría de decisiones de presidencia, abogado y número uno de su promoción, que asciende y que es una persona, no lo olvidemos, muy vinculada al Partido Socialista. Luego tenemos a Diana Morant, que es la nueva ministra de Ciencia e Innovación, 41 años, más joven que el resto, alcaldesa de Gandía.
es de estas cosas que, estos guiños, digamos, a la política local, que uno siempre debería preguntarse, ¿cómo conoce o cómo adquiere la condición de ministrable? Pues con todo el respeto, una alcaldesa de Gandía, pues claro, una alcaldesa de Gavà. ¿Cómo conoce el presidente a esta gente? Es un poco de esas cosas que deberíamos a veces preguntarnos. Y realmente parece que son las propias familias socialistas las que envían a sus candidatos al ministerio. Luego tenemos Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación, también 44 años, que era la delegada del gobierno en Aragón, otra persona totalmente vinculada al partido sin ninguna experiencia fuera de la política, fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y secretaria de organización del presidente autonómico Lambán. Persona, como decimos, totalmente centrada en el partido. Tenemos también a Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la nueva portavoz sustituyendo a la Chiqui, esperemos que sea al menos un poco más clara, que era la alcaldesa de Puertollano. Fíjense el detalle, ya tenemos 3 alcaldes, Gavà, Gandía y Puertollano. El detalle, buscan gente que toque la calle. Fíjense el detalle importante en estas decisiones. Se acercan, quieren acercarse a la calle para dar ese giro de separar la política que estaba actualmente dotando del propio Iván Redondo y el propio Sánchez, de separarse un poco del escenario principal e intentan con la aportación, digamos, de alcaldesas en este caso, intentan tener una cercanía mayor a los ciudadanos. Un guiño que veremos si funciona bien. En este caso decíamos Isabel Rodríguez, diputada 3 legislaturas por la provincia de Ciudad Real. Vamos a ser sinceros, parece que precisamente son gente que a lo mejor eran alcaldes, pero que su cercanía al ciudadano parece más cercana a una cercanía al partido que al ciudadano. También tenemos al ministro José Manuel Álvarez, el nuevo ministro de Exteriores, 49 años en este caso, era el embajador de España en París, como hemos comentado, el famoso de la foto, aquella foto en el avión con gafas de sol, madrileño de Usera, licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales por la Universidad de Deusto, diplomático de carrera, que parece que al menos, y eso sí que vamos a decirlo con sinceridad, parece que tendrá más recorrido que la ministra Laya. Finalmente, en esos nuevos ministerios tenemos un cambio, que es Miguel Iceta, que pasa a ser el ministro de Cultura, 60 años, este sí que es de la vieja guardia, que ha durado muy poco en el ministerio que tenía de Política Territorial y Función Pública, y que pasa a Cultura con, como hemos dicho, un perfil de bachillerato. Vamos a ver por dónde desarrollan los tiros estos nuevos ministros. Y vamos a ver la realidad que vamos a ir comentando los próximos días, es decir, la sensación que hay un nuevo cambio, hay un giro de todo lo que plantea el gobierno, hay un giro que podríamos llamar interesante, porque el gobierno lo que intenta con estos movimientos es acercarse, por un lado, al propio Partido Socialista. Parece que la batalla que se estaba plasmando desde la Moncloa y el partido parece que ha sido ganada por el partido, con muertos por todos lados. Redondo, por un lado, como elemento fundamental en la Moncloa, y Calvo en el partido con Ábalos, es decir, miembros importantes del partido, secretario tercero Ábalos, que ya veremos si renuncia o no renuncia al cargo. Y la sensación es que esa guerra ha supuesto la subida importante de Félix Bolaño, un hombre del aparato del partido, un hombre en la sombra, hay que decirlo así de claro. Y estos hombres en la sombra siempre hay que explicar las cosas. Son de esas personas que a veces no acaban de dar la respuesta cuando salen a la luz. Y creemos que ese puede ser un punto débil del nuevo gobierno, porque realmente uno ve los currículums, que los hemos analizado muy por encima, nos ha dado muy poco tiempo, y la sensación que tienen es que en muchos casos son cargos que les van grandes. Vamos a ver, creemos, metidas de pasta constantes de los nuevos ministros, decisiones a veces incluso sorprendentes, y esa sensación que el gobierno de Sánchez ha querido aportar de frescura con los cambios, de juventud, de mujeres en este caso, creemos que no va a ser más que un avance hacia la cada vez más clara
caída del propio gobierno. Ha perdido los resortes, digamos, de dureza, de consistencia. Uno podía estar de acuerdo o no con Carmen Calvo, uno podía estar de acuerdo o no hasta con el ministro Ábalos. Pero lo que está claro es que imponían su opinión, imponían sus decisiones y parece que los nuevos ministros están más a lo que les digan que a lo que quieran hacer. El contrapeso que ejercía efectivamente el propio Iván Redondo en el gobierno parece que lo ejercerá ahora Óscar López desde el jefe de gabinete del presidente, pero parece que la fuerza que va a tener y la repercusión que va a tener va a ser mucho menor que la que tenía Iván Redondo. Parece que se va a normalizar, digamos, que los ministros sean ministros y que los ministros tomen decisiones. Y aquí es donde creemos que está el gran problema, que si uno dota a los ministerios de gente capaz, uno dota a los ministerios de gente con conocimientos y con profesionalidad, seguramente es una buena decisión. Pero cuando dota a los ministerios con gente que parecen de un currículum corto, solo hay que ver los que mantiene en el cargo de Podemos, y no ofrece el contrapeso perdón, que ofrecía el propio Iván Redondo desde la Moncloa, parece que van a quedar cada vez más desnaturalizados y vamos a observar, creemos algunos, una sensación de descontrol en el gobierno que se va a materializar en los próximos días. Sí que es cierto que algunos ministerios, como el caso de Exteriores, parece que van a ganar con el cambio efectuado, pero no es menos cierto que otros ministerios parece que van a empezar a hacer, digamos así, aguas. No estamos con gente con una gran capacidad y elegidos por su gestión, sino estamos gente fiel al partido, colocados por las diferentes versiones del PSOE en cada una de las comunidades, y gente que al final necesitan que alguien les dé instrucciones. Y habiendo desaparecido la figura de Redondo, que era, como decimos, el gran muñidor, igual que era Iglesias en el campo de Podemos, podemos asistir a eso que hemos visto en los ministros de Podemos. Recuerden, cuando estaba Pablo Iglesias, ¿quién hablaba de los ministros de Podemos? ¿Cuántas declaraciones veíamos de Montero? ¿Cuántas declaraciones veíamos de incluso Yolanda Díaz, la chica de los másters? ¿Cuántas declaraciones veíamos de Garzón? Pocas y escasas. Estaba todo sometido a la directriz de Pablo Iglesias. Una vez salido Pablo Iglesias, hemos visto polémicas constantes con los ministros de Podemos. Pues creemos que en el caso socialista va a pasar lo mismo. Una vez salido Iván Redondo, aunque Iván Redondo y Félix Bolaño ejercían esa misma función, está claro que Óscar López no parece tener la capacidad, incluso diríamos intelectual, de manejar todo un gobierno, y parece la sensación que ha elegido el presidente más a gente afín del partido para satisfacer a sus propias agrupaciones, pensando que tienen conexión con el territorio, que pensando en una política real, en una situación conflictiva como la actual. Esa es la realidad que vemos en este momento. Nosotros vamos a seguir escrutando el nombre de todos los ministros, a ver si vemos alguna cosa de interés o no. Ya hemos leído durante estas pocas horas que van del cambio, que por ejemplo es curioso que la ministra de Educación lleva a sus hijos a un colegio privado, cuando luego defienden la educación pública. En este caso parece ser al liceo francés. Pero bueno, son de esas cosas que realmente algunos creemos que la poca, no sé si diremos, la poca transparencia en la elección, en el sentido de que son muchos nombres que eran desconocidos hasta hace unas horas, implica que seguramente no ha habido un contraste de currículos, digámoslo así, y seguramente veremos en los próximos días alguna que otra sorpresa. Los tiempos han cambiado, el cambio del presidente creemos que es una decisión personal totalmente, y parece que se va a quedar y se queda sin escuderos para afrontar los próximos semanas o meses. Cierto que ahora llega el verano, que pasa un periodo de descanso. Se hace sorprendente este cambio. Imagínense ustedes en una empresa que cambian al director comercial o al director general
pues cuando se va todo el mundo de vacaciones parece cuanto menos sorprendente, pero parece que es una necesidad del propio gobierno de dar un margen en silencio para moldar a los nuevos ministros, a los ministerios. La realidad, como decimos, ha caído Redondo, ha caído Calvo, ha caído Ábalos como puntos fundamentales. Los dos grandes muros de contención durante este periodo de el presidente Sánchez han desaparecido en unos meses, primero Pablo Iglesias, ahora Iván Redondo, y algunos tenemos cada vez más claro que estas decisiones seguramente son el principio, por decirlo nuevamente, del fin del gobierno. Vamos a ver cómo reacciona la oposición. De momento hemos visto que se ha dedicado a pedir elecciones. En fin, lo de Casado no tiene nombre, lo de Arrimadas no es que no tenga nombre, es que no tiene partido. Y lo de Vox, pues ¿qué quieren que les diga? Al final, habrá que ver todas estas situaciones. Quedan elementos dispersos en el gobierno y queda sobre todo una parte fundamental que no debemos olvidar. Podemos ha quedado intacta y la gente debería pensar por qué de tantos ministros cambiados ni uno solo es de Podemos. Hay que pensarlo fríamente, hay que pensar dos cosas fundamentales. La primera, no hay personal en Podemos para sustituir a los ministros. Tema 1, que parece obvio y claro. Y tema 2, no hay capacidades del gobierno para cesar un ministro de Podemos. Y eso debe llevarnos a pensar que la legislatura está coja, que la legislatura PSOE-Podemos no es tan fuerte como parece y que la sensación de que aunque se hagan cambios en el PSOE, el partido depende todavía del partido de Pablo Iglesias. Es la otra noticia del día. No solo hay que hablar de esos tres ceses que creemos importantes, otros ya estaban descontados y otros entre nosotros, el cese de Campo o de Cela, pues son indiferentes, vamos a decirlo así de claro, ya habían hecho su función, uno los indultos, otro la reforma educativa, pero la clave del día de hoy, de sábado de hoy, que hace reflexionar es salida de Redondo, salida de Calvo, salida de Ábalos y nada se ha tocado de Podemos. Esas dos reflexiones son las grandes reflexiones que creemos hay que empezar a hacer y sobre las cuales hay que empezar a ver la realidad. Vamos a seguir analizándolo. Mañana vamos a tener el Café de la Mañana, donde veremos ya algunas manifestaciones. A la noche, como hemos dicho, haremos el conversaciones con el equipo Zulu. Pueden enviar las preguntas a confirmadolamoncloa@gmail.com. Tenemos muchas, vamos a decirlo así, claro, porque hoy las hemos estado repasando. Vamos a intentar hacer una síntesis de algunas de ellas y pedimos especialmente, si alguien quiere preguntar sobre los nuevos ministros o los nuevos cambios, pues será un buen momento para reflexionar con menos prisas, con más tiempo y aunque sean solo con apenas 24 horas, con más informaciones que creemos pueden ser de interés. Nosotros vamos a dejar este pequeño especial nocturno en un día que no contábamos hacerlo, vamos a decirlo así de claro. Hemos tenido que desplazar rápidamente porque no llegábamos, hay que decirlo así. Hemos tenido un día un poco movido. Como siempre, tiene el Patreon, el canal de transferencia. Nos emplazamos a mañana por la mañana. Como siempre decimos, seguimos.